El largest build-up que ha tenido el Mediterráneo, a.k.a. por allá por el Medio Oriente, desde el 2003, con lo que pasó con Irak. Bueno, José, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo que nos está escuchando en mi otro segmento de Fantasmeo, aquí hablando de temas políticos, precisamente militares, pero estamos aquí para darle la información más reciente y nuestras opiniones respecto a estos temas. Así que nada, José, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, ya celebrando aquí que es viernes A ver, María. Viernes y y ya mañana se se, trabaja. y ya se acabó ¿cómo es? Febrero se acaba mañana ya. Y ya para Eh, allá, es verdad. Ya Y ha hemos sido un sacado. año bastante dinámico, ¿no? Todos los meses tenemos actividades bien interesantes. Este season premiere, ¿verdad? Todos los meses siempre pasa algo, pero no más han sido 2 meses y mira todo lo que ha pasado. Se siente como un año ya de todas las estupideces que han pasado. Ujú. Pero nada, Y lo hablando que de faltan. estupideces, ¿verdad? Sabemos que lo que está pasando en Irán, con la tensión con Estados Unidos en términos de diplomacia de las plantas nucleares y los términos de bombas nucleares, que obviamente los términos son más beneficiarios para Estados Unidos que para Irán. Sabemos lo que está pasando también con las protestas que hubieron, que desató toda esta polémica de querer ir para allá y rescatar a la gente por las protestas que han habido que han matado a personas. Estos regímenes son regímenes que castigan fuerte. Todos los que van en contra de ellos que terminan perdiendo su vida. Y ya sabemos que Estados Unidos quiere meterse ahí justamente después de lo que pasó con Venezuela. Así que, o sea, there's so Eso much es you lo can mismo handle. que si esos otros países dijeran que se van a meter en Estados Unidos por lo que está haciendo ICE. Claro. Pero, Entonces, yo lo hago en Estados Unidos, pero los demás países no lo pueden hacer, no pueden protestar. Sí, es una entonces, doble vara, ¿no? claro. No, exacto. Entonces lo que pasa es que te envían todos estos barcos. O sea, literalmente es el build-up más grande que ha habido desde el 2003. Entonces, te voy a leer la lista de los barcos que están por allá. Todos son USS, no voy a decir todo el USS, pero USS Gerald Ford, que es el carrier, el Roosevelt, Bulkley, Mahan, Bainbridge, Winston Churchill, Cabrera, Mitchell, Mitchell Murphy, John Finn, Double D Black, Abraham Lincoln, que es el otro carrier, Frank E. Peterson Jr., Sprouses, McFall, Pickner, Tulsa, Santa Bárbara. Y eso no es contando todos los jet fighters y aviaciones que están y todos los aircraft que están por allá. Que Obviamente solamente esa, el Lincoln carga 90 aviones. Cabalmente 90 aviones. Y tienes El Lincoln solo. el más poderoso está por allá. Entonces, mira, tienes more than 100 fighter jets, más de 100 personas que conducen los fighter jets, incluyendo F-35, F-22, F-15, F-16, incluyendo los bombers también. O sea, tienes un sinnúmero. Entonces, hace poco llegó Israel los aviones de combate que estaban por allá también, que estaban, o sea, tienes un build-up enorme. O sea, estamos hablando de un build-up más grande que el del Caribe. Obviamente un enemigo un poquito más fuerte, aunque están bien confiados que pueden contra de ellos, pero again, uno nunca debe subestimar su Subestimar. oponente. Exacto. Y más esta gente que ha tenido mucha represalia con Estados Unidos, que ellos se han dedicado casi toda su vida en tener estos armamentos para poder combatir contra Acuérdate ellos. que ellos vienen a tener ese armamento porque eran socios de Estados Unidos cuando estaba el Shah de Irán, Yeah. que era aliado. Una Ujú. vez que cae el Shah de Irán, que era corrupto, porque era uno de los líderes más corruptos que había en esa zona, pero era amigo de Estados Unidos. Y cuando entran estos, que es la oposición, pues obviamente se van del lado opuesto porque había mucho resentimiento por lo que se había permitido que hicieran en el país con la aprobación de Estados Unidos. Ujú. Entonces ellos se van para el otro lado, lo que es Rusia, lo que es China, y hoy en día ellos tienen apoyo de esos dos países y Ujú. también de Corea del Norte. De hecho, Corea del Norte ayer sacó unas declaraciones que dijo que ellos tenían la capacidad armamentista para destruir a Corea del Sur. Así que Mm. eso es lo que hace que embalantonas más a estos regímenes que estaban bien tranquilitos. Y también ellos dijeron que iban a seguir aumentando su capacidad nuclear. Y ya que Kim Jong-un es conocido por ser líder Rocketman, Bueno, ganó las elecciones por un 100%. ahí siempre ya, y su sucesor es su hija. O sea, va a ser la cuarta dinastía, ahí no, eso es un régimen comunista autoritario. Mira, Pero hablando de verdad, sé que nos vamos a desviar un poquito de tema. Warning. Hablando de Corea del Norte y Corea del Sur, yo me puse a ver la historia de ellos una semana atrás y me pareció muy interesante cómo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ellos vivían en armonía, un solo país,
o sea, un solo Ujú. país, obviamente no existía el norte ni el sur, simplemente era Exacto. Corea. So, una vez que los japoneses invadieron y después pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí la Unión Soviética fue por el norte y Estados Unidos se metió por el sur. Ujú. Ahí ambos se dividieron los países en lo que llegaba a un acuerdo cuando la guerra se terminó. Entonces, lamentablemente, pues Corea del Sur terminó con más bien con los políticos views de Estados Unidos, con lo que es el capitalismo, la democracia. Entonces tenía la Unión Soviética, pues implementaron sus visiones políticas en ese país y ahí conocen lo que es las diferentes diversidades. Qué cosa, ¿verdad? Ujú. Ideologías políticas como uno... No sé, me pareció muy curioso, era un fun fact. Sí, pero es bueno leer la historia y conocer por qué salen, por qué surgen primero las Perdón. ocupaciones, ¿no? Y los conflictos. Y después también entender por qué no apoyas Occidente y apoyas más el área comunista, Ujú. pero son regímenes políticos, ¿no? Yeah. Y hablando de eso, ¿verdad? Sé que estábamos hablando de la... Pues de que no se ve un build-up así desde el 2003. Pero hay que reconocer que lo que pasó en Irak allá para los 90, allá habían, o sea, sobre deploy más de 500,000 tropas durante la operación de Desert Storm en los early 90. So, roughly 225 American Forces en Irak en el 2003. Ahora mismo estamos viendo un esfuerzo más grande porque tenemos todas estas embarcaciones que casi, mira, ya nada más los dos carriers, eso, son 5,000 por cada uno, digamos, ¿verdad? O sea, es una ciudad flotante. O sea, tú vas a ver 5,000 tripulaciones y quiero hablar de eso ya mismo, de cómo está la moral ahora mismo en esos barcos. Ujú. Te puedo decir yo por experiencia que cuando tú estás mucho tiempo en el mar, la moral se convierte en un Desesperación. reto bien fuerte y bregar con personas con mal humor, cansados, homesick, puede llevar un montón de consecuencias. Y eso es Ujú. algo real, pero vamos a llegar a eso. Pero nada, o sea, viendo todas estas noticias y viendo todo este build-up, me da mucha risa porque hace unos días atrás, el portaaviones más poderoso de todos tuvo un problema. Y uno dice, wow, ¿qué problema tuvo? ¿Problemas de inteligencia? ¿Problemas de los aviones? No, simplemente problemas de plomería. Ujú. Se quedaron con un por ciento bien bajo de functional mode toilets, que los toilets no estaban funcionando, los sewers no estaban funcionando, las tuberías estaban todas tapadas. Y se dice que hay mucha gente en depresión, mucha gente está molesta, y esto lo estoy leyendo yo de Reddit, y obviamente de fuentes que tengo, personas que andan por allá, y pues básicamente las cosas no se ven bien. Entonces, tú quieres llevar una misión, pero sin embargo tienes tu barco más importante está teniendo problemas serios. Ujú. El cual tuvieron que ir a Surabaya, entonces tuvieron que parar ahí, entonces ahora van en rumbo a Israel. Entonces, quería hablar de eso un poco porque cuando uno está en el mar, por más de... Si tú no haces port calls, que le dicen que van por los puertos, pues eso es mayormente para que ellos descansen, puedan un poquito de socializar, actuar como personas normales y ven no que actúan como animales cuando llegan a estos puertos, porque o sea, 2 meses corridos en un mar, digamos. En estos Ujú. casos los carriers no van mucho tiempo a puerto, paran bien poco. Ujú. O sea, te digo yo. Y tener que lidiar con bañarte limitadamente porque las tuberías no funcionan, que no puedes cagar cuando te dé la gana. Perdona la expresión, pero es como que pues, eso jode con Sí, tu es lo mente. mismo que te pasa en una casa cuando tienes un baño tapado. Que Entonces, te estresa, imagínate tener 5.000 personas que el flujo, ¿no? de los servicios básicos no estén funcionando y entonces duermes también en unas literas que tampoco son camas cómodas, y más la tensión y la presión que debe haber y la preocupación claro, de que cuando van a una misión, ¿no? Y a dónde van, pues no es fácil la, psicológicamente trabajar con todo ese tipo de animosidad. la presión es real porque, o sea, Ujú. eres la pieza más importante ahora mismo. Y acabas de venir de una misión muy importante. O sea, literalmente no dieron un break. Eso es, terminaste aquí, dale para allá. Y eso Y navegando ahora son vas como con casi un 3 semanas. enemigo que tiene capacidad de llegar, ¿no? Porque los misiles que tiene Irán, ellos pueden llegar hasta Grecia, Y sabes disparados que, desde Irán. y es chistoso porque muchas personas dicen, nah, ellos no tienen nada de eso, Sí, eso es lo tienen, mentira. Y yo, sí lo bueno, pues, tienen. o sea, que I guess que se va a saber el momento que lo zumben. Bueno, ya lo confirmaron porque ellos le compraron una cantidad bastante significativa a China Ujú, de misiles de largo alcance. Y también me acuerdo que uno de los problemas que tenía Israel cuando empezó a usar su famoso escudo para protegerse de los ataques que tuvo, ujú. ellos gastaron o consumieron todo su inventario en 2 o 3 semanas. Y la fabricación de esos misiles que son
para protección tardan Ujú. años en fabricarse. O sea, que ellos acabaron el inventario y por eso dijeron, aguanta, aguanta, porque no tenían defensa. Y eso es una realidad, eso mucha gente no lo sabe, se cree que ese tipo de armamento está en un almacén ahí esperando que se los compren. Ujú. Eso una vez que necesitas se empieza la fabricación por los costos que tiene. No, claro, entonces mucha gente en el Pentágono, they're advising como que mira, yo creo que es mejor que no ataquemos porque también nuestros aliados, de los pocos que nos quedan, pueden terminar perjudicados y no No, queremos y que... que no los están apoyando. O sea, los que... Acuérdate, habíamos Exacto. hablado en el último podcast que Reino Unido le dijo que no le iba a ayudar Nope. en ese operativo, que siempre era la cara principal de antes cuando eran parte de la Unión Europea. Ujú. Pues entonces tienes por otro lado pues la metedura de pata que hizo él también con querer quitar Groenlandia, ¿no? o sí o sí. Ujú. Y ese malestar que hubo en Europa, pues canceló muchos de los proyectos comerciales que tenían en teoría firmados con Estados Unidos. Dicen, mira, no, esto no va, ¿no? Porque no es correcto. Y tenemos al canciller de Alemania que está esta semana en China. Mira para allá. Y hablando de China, China tiene un surveillance bastante avanzado en términos de espionaje a Estados Unidos. Incluso hace poco un oficial del Air Force estaba entrenando y chino. No es la, y hace poco salió uno que estaban vendiendo información sobre uno de los barcos de los LHDs. Estaban vendiendo información a China también. Y era un mismo chino de allá de... No me acuerdo de qué región era, pero... Anyways, la cosa era que era un infiltrado, era un espía. Y lo cogieron. Y aquí el espionaje le dan fuerte, le dan que ganar perpetua, sino que la pena de muerte. Mira, Pero, nosotros como civiles no queremos que solamente los espionaje son las series de James Bond y de Misión Imposible, pero eso es algo que ha existido en la historia del mundo siempre, ¿no? Siempre los dobles espías, en todo, desde que el mundo es mundo. yeah, exacto. Y uno piensa, diablo, los espionajes son como James Bond, con corbata, tienen una pistola con silenciador. Honestamente, puede parecer un mamón que juega cartas de Yu-Gi-Oh! Y ni Ujú. cuenta te da. Exactamente. Mira, ya te tengo una historia. Nosotros teníamos un compañero, no voy a decir el nombre de él. Él era chino. Bueno, es chino, no creo que está muerto, pero... Él actuaba bien bruto. Él era como que... Oh, brrr", te hablaba así como bien lento. Entonces, él hacía unas cosas bien sneaky, como que uno decía, ¿por qué tú actúas como un bruto? Pero sin embargo, cuando bregas con las computadoras es un genio. Y entonces una vez me enseñó un video que me dijo, me fui a disparar. Ah, qué cool, ¿qué disparaste? Mano, ese tipo tenía como 20 pistolas ahí. Yo no sé si podía tener muchas pistolas ahí, pero él tenía como más de 5 pistolas que estaba disparando. Y todas las sabía bregar. Y con la rapidez que lo hacía, yo lo miraba y le decía, tú eres un espía. Yo le decía, you're a spy, tú eres un espía, ¿verdad? Dime la verdad. Jo, 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 jo. Y se iba. Y yo, diablo, déjame tenerlo en buen side porque no vaya a ser que aquí una represalia. Pero siempre ha sido el chiste, o sea, tú nunca sabes quién puede ser un espía. Sí, que es Y una ella es persona real. que tú pensabas que no tenía las capacidades de manejo de quizás de armamento y ustedes cuando lo vieron en acción, la velocidad que tenía y la forma que lo hacía, pues tenía que haber tenido un entrenamiento brutal. Claro. Eh, Y entonces él tenía todo en chino. Literalmente las computadoras de la oficina, que son computadoras del Departamento de Defensa, bueno, el Departamento de la Guerra, todas estaban en chino. Y todo el escrito ya, estaba yo como que, mira, yo no creo que tú puedes tener eso ese idioma, chico. Oh, y seguía hablándome así como que este cabrón. Es como, o sea, ellos quieren que tú pienses que es bruto. O sea, según la exacto. perspectiva que ellos te des, tú vas a pensar eso de mí. Que es lo mismo que hace Corea del Norte, que también tiene mucho espionaje dentro de Estados Unidos, ¿no? Y Ujú. trabajan en corporaciones y eso, y son los que de alguna forma, o son los que hackean muchos datos y dinero, Yeah. y eso lo mandan al régimen, ¿no? O Ujú. sea, en la red de espionaje para nosotros como civiles, o yo como civil, estoy ajeno de cómo ellos operan, ¿no? En ese mundo. Pero es Yeah. una realidad. Déjame ir un momento para atrás, que estábamos hablando del oficial que entrenando los chinos. Ajá. Pues mira, básicamente un oficial que estaba entrenando Chinese Personal Liberation Army, PLA.
primarily involved in specializing multi-years education system designed to produce political rebellions and technology profession leaders, intense political indoctrinations, command skills and specialized techniques experience content through this dedicated military academy. Ok, so el que estaba entrenando, de hecho, estaban entrenando los F-35 fighters. Era un former US officer de la Fuerza Aérea, el Air Force. Estaba entrenando Chinese military pilots. Ya estaba entrenándolo. No les pagan, ellos buscan gente que Claro. les pagan, les meten dinero y un corrupto. Y eso parece elite fighter pilots, es lo que estaban diciendo. Has been arrested and accused of betraying his country for illegal providing training to Chinese military pilots. The U.S. Department of Justice say ex-Air Force Major Gerald Brown, known by his pilot calls the Runner, was arrested on Wednesday in Indiana and charged with a criminal compliance for proving conspirations to provide defense service to China pilots without authorization. Espionaje, en otras palabras. So, en Indiana, aquí mismo en Estados Unidos, y no son aviones cualquiera, son los F-35 Lightning Class 2, que estamos hablando como que like, no es cualquier cosa. Los más avanzados que hay. Los más avanzados. Por razón que ellos también, o sea, por eso es que ellos pueden adelantarse por el espionaje. O sea, Claro. you need to know cuáles son las herramientas de tus enemigos para poder combatirlos. Porque si tú estás a la deriva y no sabes qué hacer, pues te van a comer las nalgas. Ujú. Y si no Por estás eso es que updated ellos- también. Ellos están updated también y ellos han ido mejorando mucho su tecnología también. Yep. Pero para que tú veas, todo esto está pasando de la nada y ya sabemos que pasó el mega discurso de Trump, que casi todo fue más o menos mentira y hubieron un par de fact checks. Eso en verdad, yo lo escuché casi completo y me puse a leer el análisis, ¿verdad? Cambiando de tema rapidito. Y eso se ha formado, o sea, eso fue un cagadero en las redes sociales. Para los que les gustan los temas políticos, o internacionales, o políticos, o políticos de Estados Unidos, realmente rebuscó el avispero con todas las mentiras que dijo que estaban bien, entonces sacaron un montón de fact checks. No sé si llegaste a verlos, José. Sí, he visto varios obviamente los demócratas siempre te van a buscar la información no de desmentir, sino de probarte que lo que estaba diciendo no era correcto, porque Ujú. sabíamos que había mucha exageración en su discurso. Y obviamente cuando tú tienes los datos y tienes los números comparativos de su administración versus otras administraciones, pues te das cuenta que todo es una falacia. Ujú. Y inclusive es el presidente que menos popularidad tiene en las encuestas en los últimos 25 años. O sea, está bien por debajo de aceptación de lo que está haciendo. Y el miedo más grande que tienen dentro de la nación es el midterm election, Ujú. que son las elecciones de noviembre de medio término, para no perder el poder en Cámara y Senado. No, claro. Los midterms es lo más que le importa a él, es lo más importante en estos momentos. Esa es su prioridad, Porque aparte está de... perdiendo, porque está perdiendo. Está perdiendo. Está perdiendo y de entre todas esas mentiras que dijo, o sea, no quiero decir que son mentiras, pero el fact-checking. Él habló mucho de los food stamps, que muchos americanos ya no estaban usando food stamps, pero la gente se le olvida que, hubo un cierre de gobierno que los que muchos afectaron fueron los que cogían el SNAP. So que ahí también perdiste personas porque le quitaste eso. Ujú. Y pues, Sí, ¿no? Y although... que y ahora mismo tienes lo que es el Coast Guard, el TSA Ujú. y lo que es ICE no tienen presupuesto. Por eso es que ha bajado la intensidad dentro de los países porque no tiene, digo, desde los estados porque no hay presupuesto. Pero imagínate un Coast Guard trabajando, llevan ya que esta es la segunda semana sin cobrar. El TSA te crea un caos en los aeropuertos, de los controles de inmigración. Y estás a ley de que menos de 3 meses de un mundial que vas a recibir en teoría mucha gente, ¿no? Por el evento que viene. Yeah. Y algo van a tener que resolver porque no van a poder operar de aquí. Vamos a estar hablando 3 meses sin cobrar. Eso no debiera pasar, pues serían Claro. 90 días. Yeah. Y, ¿sabes? Para pagar los biles ellos no perdonan ni esperan. Pero tú veas, Los bancos no te van a esperar, no te van a dar protección. nada. Y por otro lado, pues tienes también que hay muchos países ya que no están comprando deuda americana. No, y aparte de eso, y él lo había mencionado en el discurso, y otra de las cosas que él dijo es que él frenó 8 guerras. Y eso realmente no es real, eso es una exageración. Porque si estamos viendo el fact-checking, ninguna guerra se detuvo.
Ni siquiera, o sea, ni siquiera fueron guerras, fueron conflictos estúpidos, como lo que pasó con, creo que fue India y Afganistán, o Pakistán, que fue, Pakistán. se zumbaron 2 o 3 bombas y ya, y ahí terminó. Y Sí, viene que diciendo que él frenó ahora eso, mira, hombre, y Ucrania sigue en pie. Ucrania Ucrania sigue ahorita ahí. sigue en pie, exacto, y tienen Israel lo sigue de con su guerra. Israel con los palestinos, y Gaza. Mm, Ayer explotó la de Pakistán con Afganistán. exacto. Pakistán, sí, Pakistán y Afganistán, que eso es una guerra fronteriza que lleva más de 100 años. Pero No, exacto. se bombardean la capital de, creo que de Afganistán, le tiraron bombardeos. Claro, o sea, no se ha frenado ninguna guerra. No, Incluso tú iniciaste, tú estás a punto de iniciar una. Mira, estamos hablando de eso. Los si costos de vienes a energía ver, bajaron él ha totalmente iniciado falsos. un montón. Exacto. O activado, ¿no? No, es lo que pasa que no le dice guerra, lo cambian como terrorismo, dictadura, Sí. básicamente, Pero es por una persona que simplemente consume CNN o simplemente consume Fox News toda su vida, no ve nada más, pues eso va a ser como que, pues mira, sí lo logró. sí, Pues, porque pues, son los medios que compra. como en Puerto Y Rico, cuando vienen a la Comay solamente, en medios de información. sí que mucha gente se va con, o sea, no pueden analizar mucho más allá de la realidad y ven lo que es Ujú. un títere pagado por esos gobiernos para que meta información falsa. Yeah. No, y por otra parte, habló también de los costos de energía que bajaron. Y eso es falso. O sea, Eso es literalmente falso. hay un análisis que dice que entre el 2025 y 2026 subió de un 6 a un 7% la energía. O sea, yo no te puedo decir a ti, ¿verdad? La Y los inflación costos de y alimentos, ¿cómo han lo, estado? Los lo costos de fue- las carnes que también dijo que habían bajado. Al carísimo, contrario, están carísimo. más caros. Yo te garantizo a ti que ni una sola persona que yo he escuchado, ha visto un análisis, nadie siente el alivio. No. Nadie lo siente, las comidas siguen igual de caras. El otro día fui al grocery store, fui para Publix y le compré 4 cositas. Fueron estupideces. Era para tener un movie date. Me costó como 50 pesos, 4 cosas. Y yo decía, diablo, cabrón, o sea, 50 pesos por estas mierdas. Si hubiera comprado algo más saludable, hubiera salido el mismo precio. O sea, estamos hablando de unos porcientos altísimos que nadie lo está sintiendo. Entonces estábamos hablando de que no, sí, la economía está mejor que nunca. Y yo, ¿dónde? ¿Qué ¿Dónde? bajaron? No, lo único que yo creo que le puedo creer es que bajaron los precios de los huevos. Porque estaban en 10 y $12 las docenas y ahora están en 4 más o menos, ¿no? Dios mío. Bajaron. Pero no están tampoco tan bajas como hace 2 años. Ujú, Y por otro lado, las carnes, cuando tú vas a comprar carne, ujú. y se carne de res o de pollo y pescado, están los impuestos que le impusieron es carísimo. O sea, yo, por ejemplo, consumo menos pescado ahora, congelado. Ujú. Prefiero comprar pescado fresco por acá, del Caribe. Este, pero yo no puedo pagar ya el costo que, por ejemplo, viene el salmón en los empaques. O sea, son unos costos que te dice, wow, Y ni siquiera son los fundraise, que son los peores de todo, que es el más podrido que exacto. viene y imagínate el que es El de Wildcard. calidad nueva, ¿no? O sea, el que sea de buena Wildcard, calidad olvídate. no lo consigue. Y 50, entonces, 40 pesos. cuando tú ves los buenos cortes de carne, yo he visto que bajaron algunos precios, pero ¿qué pasa? Te baja la cantidad de onzas y te lo están vendiendo más caro, unos steaks súper finitos que parecen suela de zapatos, Ujú. medio gordos y grandes. Entonces, cuando tú buscas el mismo corte como de lo que son churrascos, tomahawk y todo eso, pues ya estás hablando 70, 80 pesos, Bueno, no, dos hombre. piezas. Te dice, ¿qué es esto? Literal. Yo voy para la base y Estamos las volviendo compro a ahí comer porque corned beef ahí vamos a hacer con beef ahorita, mentira. Pollo es lo que hay por ahí para abajo y lentejas. y cerdo. Y cerdo con cojones, ¿verdad? Sí, Pero el mira, cerdo, sí, otro. la chuleta y todo eso está, por lo menos eso se ha mantenido, pero al ritmo que va el otro factor bien importante que hablaban era los costos de rentas. Los Ajá, precios de las rentas, ¿no? O de capacidad de tener viviendas accesibles, pues es un problema mayor. claro. Y hablando de eso, ¿verdad? Otro fact-checking aquí era que él dijo que generó en inversiones 8 trillones de dólares en inversiones. Que esto es totalmente sin evidencia y engañoso. Porque Exacto. él dijo como que 18 trillones entre Estados Unidos con las inversiones cuando tú les das un montón de tarifas a otros países y te han quedado sin negocio casi todos, porque todos se están yendo para China. Entonces, Ujú. la propia Casa Blanca reportó aproximadamente 9.6 trillones de dólares. Economistas creen que las inversiones reales podrían ser mucho menos. O sea, literalmente estamos... O sea, nada de esto es real. O sea, Sí, quizá los cierta parte. expertos en las materias te están diciendo que los números están exagerados. Claro.
Y lo de ceros inmigrantes ilegales entraron a Estados Unidos, totalmente falso. Tú me estás diciendo a mí, millones de personas migran, puede ser el país que sea, pero para Estados Unidos que ni una sola persona entró. Mire, por favor, imposible. Que haya minimizado el que la gente quiera venir a Estados Unidos por la violencia que hay, Ya, eso es. pues eso sí es cierto, ¿no? Porque obviamente ha sido a nivel de terror del miedo y yo creo que eso es algo que tenían que Pero José, cero. ponerle. Ceros inmigrantes ilegales. Y en esa En parte, 9 meses. Yeah, right. no, no, ilegales, siempre lo he dicho, o sea, ilegales ninguno. Ujú, Que hay mecanismos para tú entrar en un país legalmente. claro. Yo soy un inmigrante que mis padres tuvieron que correr los procesos por 2 años para poder entrar a Estados Unidos. Ujú, Pues yo soy producto de eso y seguimos las reglas y como te he dicho, tenías también, después que estabas aquí, tenías 10 años que estabas en el checklist. Si hacías algo mal, te deportaban. Entonces, obviamente, con los últimos años antes de su administración, pues la gente entraba en manadas, tú sabes, que también tuvieron que proteger los muros fronterizos y los países que permitían, vamos a suponer, con los que pasaban por México, que venían de los otros países de Sudamérica cruzando Centroamérica, México no ponía alto, decía, sigan para allá. Y entonces lo que estaba es una desestabilización. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, Y, ajá. no, no, perdóname que estaba, termina tu oración, perdóname. Y cuando vienes a ver también las limitaciones y la prohibición a la gran cantidad de países que ha prohibido que entren a Estados Unidos, Ujú, pues ya tú notas que, como dicen los demócratas, ¿no? Ellos quieren volver a creer en el sueño americano y hay que hacer las cosas de una buena forma para que ese gran sueño de todas las grandes familias que han sido inmigrantes y han tenido sus hijos dentro del territorio y han desarrollado la nación, porque eso es lo que claro. es Estados Unidos. Eh, Pero eso es pues, para endulzar el oído. Él lo dijo y, o sea, sí, sonó bonito, pero, sí, ahí te quedas en un área. Es como, por ejemplo, mira, tú me hablas, por ejemplo, tu secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Dónde viene Marco Rubio? Sus padres son cubanos, que emigraron cuando la dictadura cubana. Él ujú. se formó en Estados Unidos y se desarrolló en Estados Unidos. Hay que decir entonces que vamos a sacar a Marco Rubio porque no nació, no es quinta generación gringa. No. Mira, en cada charla, cuando tú te diriges a un país o te diriges hacia una multitud de personas, tú tienes que ser un entretenedor, tienes que captar la atención de las personas, tienes que darle por donde le gusta. Y suena raro, perdóname, pero Estados Unidos siempre ha sido un país que reconoce y orgullece al ejército, a los service members. Ujú. Al tú reconocer públicamente a todas estas personas que currentmente están sirviendo y los que llegaron a servir como aquel veterano de la Segunda Guerra Mundial que le dieron una medalla también, el que le dieron de combate, el piloto que fue el líder de, también Venezuela. le dieron o sea, le dieron una medalla también. Igual que el que rescató 120 personas en unas inundaciones del Coast Guard, también lo reconocieron. O sea, esas cosas la gente lo aplaude. Y pues también estaban criticándolo porque habían demócratas que no se levantaron a aplaudir ese momento cuando estaban hablando de, de esos reconocimientos. Como que no importa el partido que tú seas, si tú amas a tu gente y reconoces los logros que han hecho sus personas, pues debes de levantarte. Pero dime Ujú. quién, entonces esto es una represalia contra el mismo presidente. Sí, pero también él dijo que él había remodelado las Fuerzas Armadas en que estuvieran más, fueran Fit, lo que, más fit. Hubo eso va a fallar. una Eso va a fallar. tiradera en su discurso Ujú. a lo que era, ¿no? Yo te puedo decir desde ahora que bueno, déjame terminar esto y vamos para eso rápido. Vale, Lo que quiero decir es vale. que cuando tú hablas estos discursos, tú tienes que premiar y tienes que hacer, oh, wow, mira, los premiaron, wow, mira cómo lo reconoce, eres bien bueno. Obviamente porque quieres opinión pública de tu parte, de que tú reconoces y apoyas a esta gente, a tu gente. Eso se ve bien en ti y capta la atención de las personas viendo el discurso. No quieren que sea aburrido, no quieren que te ataquen 100%. Entonces invitas a los que ganaron la medalla de oro de hockey, que es el grupo masculino. Los invitaron para la Casa Blanca también, que le dieron hasta McDonald's, que como que, wow, fui para la Casa Blanca y nos dieron McDonald's, pero ni no importa, lo reconocieron. Entonces el grupo de las mujeres no quería venir por un comentario que se tiraron. Como que, wow, hay que reconocer a las mujeres Un también. comentario que él hizo misófono. Em,
That's what I'm Igual saying. que él hizo en inteligencia artificial, él se puso jugando hockey en traje azul y la corbata roja. Él fue el que metió el gol y celebró con los jugadores de Estados Unidos y después entró a puños con el capitán de Canadá y le rompió la cara. What the Yo fuck? digo, pero ¿cómo esta ¿Por gente qué te manda digo? eso por su red social? Y entonces usted dice, pero ¿qué es esto, mano? Pues es que te digo, o sea, esto es un show mediático para que la gente lo vea, ay, qué bueno es, pero por otra parte está Esto es haciendo lo como lucha libre, contrario, o los shows de sea, lucha libre. Esos shows de lucha exacto. libre. Y reconocieron a Erika Crook, la viuda de Charlie Crook, llorando de embuste, lágrimas de cocodrilo. Por Seguro. favor. Entonces, Super Maga, ¿no? Yo te digo, ¿cuántos otros atletas, aparte de lo del equipo de hockey, que fue un logro que lleva muchos años que no ganaba una medalla de oro, pero hubo muchos más atletas olímpicos que ganaron medalla de oro y no estuvieron allí? Claro. Alicia Lu, la figure skater. Mano, esa muchacha, una tremenda personalidad. Yo he visto los videos de ella súper cool. Ella se ve cool, pero son de un papá que vino de China, que era yo creo que un fugitivo. Un fugitivo, entonces fue para Estados Unidos y entonces no la querían reconocer porque venían de padres chinos. Entonces, ¿qué te digo? Aparte de que viene de padres chinos, y entonces es mujer. Porque así son. Vamos a dar la oportunidad para que no se molesten. O sea, él lo mismo lo dijo. Pues las incluí porque tú sabes cómo es, para que no se molesten. Pues tu intención no es invitarlas porque de corazón. Es porque no quieres una mal vista al ojo público. Eso es Sí. todo. Y Y es también es criticó lo mismo que si las tú políticas de él. y estamos hablando de lo que es, eh, decimos MAGA, ¿no? Make America Great Again, y estamos hablando básicamente que todos son blancos, por Ajá. decirlo así, ¿no? Pues entonces tienes a Trump, que su esposa es europea. Ujú. Tienes a Marco Rubio, que nació en Estados Unidos, pero es descendente de latino. Yeah. Jay Vance, su esposa es india. Yo me Y acuerdo- cuando sigues por ahí, o sea, el mismo presidente ha tenido dos esposas europeas. Claro, nothing is making Entonces, ¿de qué America, you estamos know. hablando? Como él decía una vez, que ojalá viniera más gente del norte de Europa, de Finlandia, de Noruega, de Suecia, ¿sabes? Sí, Blanco, porque sean todos rubio, blancos, así. rubios. Y ellos ni ¿Eh? siquiera quieren venir para acá. Universal Healthcare, ¿quién va a venir para acá? Va a tener que estar pagando todo hasta por cagar en un toilet. Bueno, estoy Sí. exagerando, pero I'm just saying. Bueno, Mira, pues muchas cosas que ellos allá tienen como servicios universales que aquí son negocios que tienen que pagar. está- Empezando primero por la salud. Los estaban planes médicos. diciendo, hablando de JD Vance, estaban diciendo que como una vez que él abrazó a Erika Crook y estaban diciendo que ellos iban a ser los próximos, la pareja de Estados Unidos, la próxima pareja. Porque se dice que JD Vance va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y necesita una Bueno, esposa va blanca, a tú ser sabes. el candidato. Aparentemente es como el candidato que quiere poner él. Claro, o sea, si Está no puede hacer lo de los impulsando, tres ¿no? términos, pues mira, pues tengo JD Vance aquí. And that's the thing, como que Y me da risa ese ver. muchacho no va para ningún lado porque también sus comentarios son bastante racistas. Yo siempre me Teniendo una esposa acuerdo, hindúa, pero tiene muchos comentarios racistas y lo dijo José, cuando una de las charlas que tuvo cuando estaban con algo de la FIFA, donde invitó a la gente a venir a Estados Unidos porque se fueran inmediatamente a que acabara el mundial porque lo iba a arrestar. ¿Qué carajo es eso? O sea, ¿tú crees que eso es la mira, misma mentalidad de presidente? Eso no va para ningún lado. todo extremista, maquista, o como le quieran decir, súper blanco, que todo es Made in America, mi troca es de América, mis botas son americanas, me limpio ¿Qué el culo botas con papel. americanas? Pero, pero espérate, Ponte espérate. I'm just saying, yo sé que te molesta, pero todo ese tipo de persona, con esa personalidad, casi, te aseguro que casi siempre su esposa es inmigrante, o es filipina, o es de un país asiático, o es latina, no importa, siempre tiene una cabrona esposa Lo- que ni siquiera es de aquí, o Yo sea, te digo, Estados si le buscas Unidos. la segunda o tercera generación, vas a ver que sus raíces no son norteamericanas, son de algún país. Yo tengo un rango alto, no voy a decir nombre, super cool con los latinos, normal. Redes sociales, súper radical, súper racista. Su esposa, de Europa. Precisamente de allá, de Checoslovaquia. I'm just Bueno, saying. de Polonia. A la de Polonia. Otro más. Maguista, super Trump fanático. Esposa latina. El otro también. Trompista, maguista, super conservador, emigrantes para afuera, esposa filipina. Bien. Y yo estaba diciendo este chiste y todo el mundo, eso no es real, eso no es real. ¿Tú sabes qué? Todos estos blanquitos que no consiguen esposa y llegan a los 50 años, ¿por dónde crees que van?
para las Filipinas, para Tailandia, Vietnam, a buscarse una chamaquita, porque eso es lo que buscan, jóvenes de 30 o 20 años, I hope, y se las llevan para Estados Unidos y ahí están. Y son personas que trabajan básicamente es para complacer al esposo y atender la casa. Básicamente. No tienen más Entonces, mentalidad. la amiga de Gaby, filipina, se casó con un americano de veterano. Viejos los dos, pero se la llevó. Ahora vive en una casa normal, en una comunidad retirada, tranquila. ¿Qué tiene que hacer? Limpiar los calzoncillos cagados y cocinar. Está bien, pero nada, cada cual tiene su forma y No, yo en el sé. amor uno no entra en esa parte, pero No está solo, I guess. El miedo de estar exacto. solo. Podría- Suena si Rush. si quería estar, pues se buscaba una que fuera así de grupo maga y están todos juntos, pero no. Entonces, Tu realidad es otra, ¿sabes? Es un exacto. doble discurso. Y tú los ves a ellos, no, todo tiene que ser América, América. Y es como que, bro, like, tus esposas no son ni de aquí. Tienes una hindúa, Sabes que tienes una... hay muchos como videos, que- han corrido muchos videos después del Super Bowl, donde empezaban a decir todas las comidas típicas supuestamente de Estados Unidos, de dónde eran sus raíces. El pollo frito es escocés, las papas son alemanas, el No eran hot dog, francesas las papas fritas. perdón, francesa. Lo que pasa es que en Alemania se consume mucha papa. Perdón, y en Y casi toda mayonesa. Europa. Mayonesa también por encima del pollo. El apple pie, pues el pie es holandés, la manzana venía de Kazajistán, y entonces fuiste cultivando, fuiste creando y fuiste cosechando productos que empezaron a nacer en Estados Unidos, pero sus raíces no venían de ahí. Los caballos llegaron a Estados Unidos por los españoles. Los indios nativos americanos no tenían caballos, los españoles le regalaban caballos y le enseñaron a montar. Entonces, es como decir que yo creé el mundo. Mira, tú no creaste en un carajo. Tú eres una nación bastante joven y tienes que reconocer que la gran mayoría de tus productos vienen de afuera y después se incrustaron ahí, ¿no? Vamos a decirme que la pizza de Chicago es de Chicago, ¿sí? Los italianos, los hamburgues de Alemania, los hot dogs de Israel, de los judíos. Y así sigue. Los judíos invitaron el hot dog. Perdón. Y también los alemanes tienen las salchichas, ¿no? Y si te vas a Nueva York, ¿cuánta comida asiática no existe? Yo creo que en cada ciudad de Estados Unidos hay un restaurante chino. Y Mira, hay comida egipcia. mucha Hay un comida italiana montón. también. Mucha Comidas italiana. colombianas, mexicanas. Son locos con los tacos. Oh, yeah. Tienen un día dedicado a Taco Tuesday. Ajá. Taco Tuesday. Ujú. So much, no te gusta lo mexicano porque te gusta tener el Taco Tuesday. Pero eso es White Taco Tuesday. Eso es Exacto. salt and pepper Yo y creo que cuidado. lo más norteamericano que hay son los whisky que hay por cada región. Con las alitas. Y el pavo, ¿no? Pues el pavo tampoco había en Estados Unidos cuando ellos estaban, eso lo trajeron de afuera y se fueron produciendo. Dale. Bueno, en otros temas, ¿verdad? Cambiando un poquito de tema, estamos aquí resumiendo todo lo que ha pasado en este mes, los recientes días, como podcast de fin de mes. Mira, no sé, ¿ustedes se acuerdan o llegaron a ver que hubo una tripulación en las costas de Cuba que fue interceptado por el ejército de ellos y hubieron Guardia cuatro... costera cubana. La Guardia Costera Cubana, y entonces 4 tripulantes murieron y 6 heridos. Un oficial cubano herido, al menos un ciudadano estadounidense entre los muertos. Aquí salió, cuando esa noticia salió, madre mía, que todo el mundo, ahora sí, excusa para atacar, se jodieron, ahora van a invadir a Cuba, ahora sí que sí. Es como que, ok, dale suave. Primero hay que investigarlo y que ver qué pasó aquí. Porque se estaban diciendo que probablemente eran embarcaciones de droga o tráficos de droga. Porque dicen que la versión del gobierno de Cuba, pues lo que se está diciendo, no estoy diciendo que esto sea cierto, porque aquí La versión oficial del gobierno cubano. la versión oficial del gobierno cubano, si es que no está mintiendo, no estoy diciendo que, a esta parte, pues, you never know. Está diciendo que se ocuparon fusiles de asalto, pistolas, chalecos antibalas, explosivos caseros y uniformes militares. Y yo no sé, o sea, si tú eres una embarcación, una lancha que fuiste a pescar, yo no sé por qué tú vas a querer chalecos antibalas y explosivos caseros, a menos que vayas a cazar un megalodón o vayas a cazar el Kraken. No había droga. Por lo que veo, no se dice nada que vieron droga, pero lo que está diciendo el gobierno cubano es que fue una infiltración con fines de terroristas. Claro. Ya, como hace Estados Unidos. Como los fisher boats que atacan.
So, la versión y reacción de Estados Unidos. Estados Unidos dice no estaba involucrado oficialmente. Está investigando lo ocurrido, quieren acceso a los sobrevivientes y funcionarios estadounidenses advirtieron que responderían en consecuencias, dependiendo de los hallazgos que ellos encuentren. Bueno, ni modo, hallazgos es la misma manera que encontrar. Ya sé, me pueden comentar, "Ay, qué bruta, hablaste algo en inglés, me de español." Ajá. No, no Anyways. importa, aquí la parte es ver cuáles serían las consecuencias, ¿no? Si eso es buscar un factor para atacar, como pasó con la guerra hispanoamericana, que ellos mismos Claro. hundieron un buque de la Marina de Estados Unidos y le echaron la culpa a los españoles para incitar la guerra. Yeah. Y de hecho, lo que pasa es que Eso es como ponerte la pajita aquí de, "Oh, túmbamela, que te voy a meter una galleta, túmbamela." Algo así. Pero lo que pasa es que esta embarcación salió de Florida. Salió de. Yo me imagino que salió de Miami. Estaban por unos callos allá. ¿Cómo es? La bandera de Estados Unidos. Unidos No, tenía. tiene el registro de la matrícula de la Ya, lancha. de O Florida. sea, que ahí le dieron toda la información al gobierno de Estados Unidos para que entonces investiguen, ¿no? No, claro, o sea, tiene que investigar, porque, o sea, literalmente tiene que ver con gente de Estados Unidos, independientemente. Pero algo muy importante que aquí es que no era una misión militar oficial, no era la Guardia Costera y probablemente era un grupo No, civil armado, o sea, lo que se dice. Muchos sí, ocupan puede eran ser cubanos cualquier grupo residentes, revolucionario por la libertad de Cuba que viven claro. en la Florida y se mueven allá. No, pero eso mismo. O sea, Una literalmente lo que investigación, acabas un de trabajo decir de es que investigación. son especulaciones que dicen que ocupaban eran cubanos residentes de Estados Unidos que fueron para allá. Ujú. I'm De just hecho, saying, uno de ellos creo que vendía flores en una esquina en Miami. flores de cocaína. Mentira. No sé, bueno, hay esta gente de Liberación. Acuérdate que existe Radio Liberación desde Miami, eso lleva años. Todo esto pasó en territorios del agua de Cuba, cerca del Cayo Falcones, en Villa Clara. Mira, eso más o menos, para que tengas idea, eso es como si tú tuvieras, esa lancha la cogieron en Palomino, en Ajá. Puerto Rico, a esa distancia. Ya. Tú sabes que estás en agua internacional y no puedes entrar. Ah, ya, hay una línea. Y Hay una supuestamente hubieron varias advertencias de que se detuvieran, pero no quisieron detenerse y abrieron Y fuego. ellos dispararon primero y hirieron al comandante de la Guardia Costera cubana. Mira, story time. Estábamos saliendo de Rota, estábamos yéndonos hacia el Mediterráneo y cerca de la costa de Cádiz, hubieron 3 embarcaciones, unas lanchas que parecían un banana boat, pero tenían unos motores, tenían 4 motores esas mierdas de lancha. Y todos estaban enmascarados mirando para lejos y nosotros pasándole por el lado. Yo lo estaba mirando desde el bridge, desde el Windbridge. Y es como que, I'm pretty sure que estos cabrones son traficantes de drogas. Entonces ellos así mirando, sí, no estoy viendo un destroyer. No estoy viendo un barco de guerra de Estados Unidos, déjame mirar para lejos. Entonces, de reducir que tú fuiste el que me habías dicho, como que mira, ese mismo día que ustedes salieron, hubo un intercambio de tiros con la Guardia Civil de España. Y en unas embarcaciones, La Guardia Costera española. y estuvieron Ustedes cerca de no Cádiz. intervienen en esas aguas, interviene en este caso la Marina de España, ¿no? Ujú, Y esas lanchas rápidas es la forma que transportan la droga de Marruecos a Europa ujú. y de Portugal, ¿no? Y gran parte de esas lanchas las tienen en Portugal. O sea, Yeah, eso es una mafia gigantesca que hay por allí, porque es muy fácil y las fronteras son muy cortas. yeah. No, definitivamente. Y ahí aprendí algo. Bueno, para los que no sabían, no es porque una embarcación tenga droga, significa que Estados Unidos se tiene que meter a buscar. Ah, no, ahí no. Literalmente No hay, les toca. hay muchas veces que uno mira para lejos, para el carajo, no nos toca, no nos conviene, no es la misión. No es tu problema. No es tu problema, exacto. Like, this is not our problem. Oh well. Sayonara, bye. No se maten. Pero ya la Solamente cosa. ustedes van a intervenir si ellos le disparan a ustedes al barco. Oh, no, claro. Exacto. Si es una amenaza, pues claro. En defensa. Pero estaban bien cerca. Pero como estaban flotando, literalmente, estaban flotando. Y me acuerdo que yo estaba mirando, ¿verdad? Estaba mirando el agua y yo veo como unas neveritas de foam. No sé si ustedes se acuerdan que metían antes de tener los jetties o tener las fancy coolers, pues uno tenía una neverita de foam y pues Todavía eso estaban, lo hay aquí. bueno, ni modo, pues, la cosa es que tenía mucho tape de gris y estaban flotando en el agua. Y yo, coño, ¿por qué hay tantos contenedores de esto flotando? La Y droga, ¿no? yo como que estos cabrones botaron la droga porque vieron el barco. Yo pues bien, pichadera. Y yo No, a mirándolas veces así, ¿en qué también es momento la vengan a forma que ellos disparar? lo tiran y viene otra lancha, se lo lleva y hacen el replacement, ¿no? Ujú. Y yo, bueno, pues ni modo. Pues. Experiencias de la vida, supongo. Yo creo que nunca lo había contado a nadie esto. Bueno, nadie ha preguntado, pero ni modo.
Pero sí, José, hemos llegado entonces básicamente a la conclusión de los temas internacionales más recientes. E incluso el season finale de febrero. Vamos a ver con qué viene marzo. Me imagino que va a Bueno, venir con un marzo tenemos espectáculo. entonces qué va a pasar con Irán. Ujú. Pero En la sí, parte de México sí se dice que al Mencho lo mataron el gobierno de actual porque no les convenía que hablara, ya. básicamente porque es un patrocinador del gobierno Morena, que es el que está en el poder ahora mismo. Ahí lo entregaron. Ahí lo entregaron. Y, y yo. Bueno, según dicen es que a través de uno de los celulares de la novia que estaba, de la persona que está haciendo compañía, rastrearon la posición, pero ya sabían las zonas de inteligencia porque han salido todas las propiedades que él tenía, cuál era su escondite. Y para que tengas idea, en el área que él estaba en Tapalpa, que yo tuve la oportunidad de ir a esa zona, en Ujú. Jalisco, esa sierra yo te diría que es una distancia más o menos en tamaño, quizás como desde Jacksonville a Daytona. Ya. Una sierra enorme. Para que tengas idea, o sea, eso no es como meterte en un área pequeña, ¿no? O sea, es bien compleja. Ya. Y eso está bien fuerte porque yo sé que se sabe que la inteligencia vino de Estados Unidos. Fue con ayuda del CIA. Ujú. Y también se estábamos Sí, es mencionando que lo habías cooperación, dicho. eso es cooperación. Y incluso tú habías mencionado en el último podcast que se abrió un, una división allá del SATCOM que estaban trabajando con los carteles de México. Y no me sorprende que Ujú. la misma presidenta dijo, pues, para que no se meten en mi país, pues vamos a entregar a este cabrón y ya, para el carajo. Fíjate que la negociación es bien interesante, porque ahí es donde venía la famosa, he estado oyendo las teorías de conspiración en México. Ya, siempre Primero van a es, ver. ok, inteligencia, pues se utiliza intercambio entre Estados Unidos y lo que tenga el gobierno. Después entra las Fuerzas Armadas mexicanas, entra la Policía Nacional y Municipal mexicana. Ya, Y es como decía la presidenta, ¿no? Dice, cooperamos, pero la intervención la hace en México. Porque así cayó mi fuente, porque si este tipo dice, no, mira, si yo hago esto y esto y esto al gobierno, claro. pues son herramientas que fue lo mismo que le pasó cuando cogieron al Mench, no, al Chapo. Mayo Zambrana, Ah, never mind. que lo llevaron a Estados Unidos y empezó a cantar y empezó a hablar del cartel de los soles, cómo operaban con Venezuela y toda esta historia, pues para no hablar, mátalo. Ya, exacto, mátalo, fuck it. Y después mataron al Mátalo. otro, al que daba las órdenes de hacer los narcobloqueos, su financiero. Ayer cogieron al Hacha, que era otro de los comandantes o tenientes que tenía. Ya. Y le queda, lo único que le falta es el sapo, ¿no? En ese organigrama, que es el que maneja básicamente el reclutamiento de fuerza. Y es bastante joven. Pero Yo a veces ya, me... ¿ah? Perdóname, continúa. No, y lo otro que es, empezaron a sacar todas las organizaciones comerciales que ellos tenían. O sea, Ya. desde propiedades, hoteles, casas de alquiler, villas, compañías de arquitectura, hay como 5. Obviamente están los beauty, están los dealers de carro, o Sí, sea, no, lo es normal, una los gama laundry. gigantesca, gigantesca, Sí, los lavados de gigantesca. dinero, sí. Para terminar este podcast, la gente de Puerto Rico, gente linda de Puerto Rico, mira, para que vayan a su primera noche del Therian en Puerto Rico. Llega el primer expo evento. Wow, domingo 29 de febrero. Eso no hay, eso no es embuste Yo sé que es embuste, te estoy jodiendo. Eso es lo que es un Therian. Bueno, Corilla, este llega el final del episodio. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Nos vemos entonces en la próxima. Denle like, suscríbanse al canal si les gusta el contenido y nos vemos en la próxima. Y como os dije la última vez, comenten todas sus frustraciones, que aquí es un sitio safe. Insulten a todo el mundo menos a José. Nadie toca a José. Ok, nos vemos.